Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén pasando esta contingencia pues tranquilos, que todo vaya bien con su familia y en su trabajo. Yo todo bien por acá, deseando que pronto volvamos a trabajar como de costumbre, pero mientras tanto pues voy a seguir grabadas las sesiones para que tengan la oportunidad de revisarlas, ya sea pues en el horario normal de clase o cuando tengan oportunidad semanalmente. Y bueno, como les había comentado, considero que por ahora dejaremos pendiente el examen de la unidad 3. Igual la sesión pasada consistió en un repaso y pues vamos a continuar en nuestro módulo. Vamos a iniciar la unidad 4, que se llama Aplicar para seguir aprendiendo. Nos dice que en esta unidad vamos a valorar la importancia de compartir y confrontar tus conocimientos para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Vamos a planear acciones y recursos para difundir los resultados de investigación y vamos a aplicar procedimientos y utilizar herramientas de la lengua escrita para comunicar mejor y seguir aprendiendo. Entonces nos dice que nuestros conocimientos vamos a compartirlos, vamos a conocer su importancia y vamos a planear recursos para difundir los resultados de una investigación. Y el tema número 1 se llama Comunico mis resultados. En este tema vamos a reconocer que compartir los resultados de una investigación nos permite ampliar nuestros conocimientos e incorporar otras ideas, experiencias, datos e información que enriquecen nuestros saberes. Se van a diseñar y elaborar recursos de apoyo para difundir y compartir los resultados obtenidos. Ok, entonces en este tema o en esta unidad nos vamos a enfocar en cómo podemos difundir o compartir una investigación que nosotros realizamos con las demás personas para pues también informarlas que nuestra investigación llegue a ser útil para muchas personas, que les permita aprender, conocer, ampliar su punto de vista sobre algo, incluso modificarlo. Y pues también a nosotros como personas que comparten esa información nos pueden ayudar a tener otros conocimientos o más información que puede, como aquí dice, enriquecer lo que ya sabemos. Y la primera actividad se llama Planeo la difusión de los resultados. Nos dice, comunicar los resultados es fundamental para que los esfuerzos y el tiempo invertido valgan la pena. Una vez más, es necesario pensar y planear la mejor forma de darlos a conocer. Entonces nos dice, así como se invirtió tiempo escribiendo un ensayo, escribiendo un reporte, buscando información, seleccionándola, etcétera, también comunicar eso que nosotros ya investigamos es algo muy importante para que todo eso que nosotros invertimos en cuanto a tiempo, pues valga la pena, ¿no? Que realmente tenga una utilidad el dar a conocer eso que nosotros ya buscamos. Nos dice, lee el siguiente caso. Cuando se trate así de párrafos muy largos, como por ejemplo este, pueden darle pausa al video y leerlo ustedes como individualmente. Y ya después hago la lectura yo total del mismo, pero para que la idea quede clara y no nos perdamos, porque yo sé que pues luego como son textos algo largos, uno llega a perderse, ¿no? Les propongo esa estrategia de dar pausa al video y pues hacer una lectura individual primeramente, ¿no? Nos dice, lee el siguiente caso. La familia Barbosa vive en la comunidad de San Bartolo. Recientemente han tenido varios casos de rabia y saben del grave riesgo de contraerla mediante el contacto con los animales, como perros, ratas y murciélagos, que conviven con sus pobladores. Ramiro, el padre, estudia el módulo para seguir aprendiendo y decidió investigar qué hacer para contrarrestar el riesgo. Ahora ya cuenta con los resultados. Al compartirlos con su familia, sus hijos le comentaron que sería importante difundirlos entre toda la comunidad para que los efectos tengan mayor repercusión.
Ramiro quedó pensativo. ¿Cómo hacerlo? Ok, entonces nos dice que hay una persona que hizo una investigación sobre cómo contrarrestar los efectos de la rabia, como me imagino evitarlo, y porque en su comunidad es algo muy común que se contraiga esta rabia por los animales que viven en la comunidad. Entonces, pues lo que él hizo es hacer una investigación para contrarrestar el riesgo. Entonces su familia le dice, deberías compartir la información, usan una palabra en concreto, deberías difundir los resultados para que tenga una mayor repercusión. Entonces se quedó pensando Ramiro y dijo, ¿cómo puedo hacerlo? Nos dice, reflexiona, ¿qué piensas de la utilidad de la investigación que realizó Ramiro? ¿Y qué piensas de la recomendación de sus hijos? Pues se trata de una investigación importante, ya que, pues más allá del solo conocer, pues te puede ayudar y salvar tu vida en cierto caso, ¿no? En este caso, porque te habla de cómo contrarrestar la rabia. Entonces, si lo llegas a necesitar, en una emergencia te puede salvar incluso la vida. Y la recomendación de sus hijos es, comparte esa información con más gente. Más personas deberían conocer cómo hacerlo. Ok, aquí vienen unas preguntitas. Les voy a pedir que las contesten en una hoja antes de ahorita comentarlas. Las voy a enumerar y ya no es necesario que noten toda la pregunta, solo la respuesta. Ok, esta sería la pregunta número 1. No hay mejor contexto. La pregunta número 1 es, ¿qué entiendes por difundir? Recuerden, esta parte es muy importante porque se trata de hacer una reflexión, ¿no? Si ya que se conoce el significado de la palabra, anotarlo con confianza. Pero si no es así como lo hacemos en una clase en sesión normal, comentarlo, ¿no? Realmente qué se te viene a la mente o qué has escuchado de la palabra difundir, ¿no? Se vale equivocarse, digo, igual es una prueba de que no lo buscaron previamente. Y pues se trata más que nada, ¿no? De que todas las ideas vengan de ustedes mismos. Digo, en unos segundos más compartiré tal vez una respuesta, pero me interesa que las vayan contestando, ¿no? Que en estos momentos pongan pausa y las puedan contestar, ¿no? En ese mismo momento. Y ya si tienen la posibilidad me mandan una foto y queda como evidencia, ¿no? De la sesión. Ok, entonces la primera pregunta nos dice, ¿qué entiendes por difundir? La segunda pregunta nos dice, ¿qué harías para dar a conocer la situación a la comunidad? La pregunta 3 nos dice, ¿cómo evitarías que las personas tuvieran miedo ante tal problema? Es decir, se refiere al problema de la rabia o de la investigación que hizo nuestro personaje de la lectura anterior. Y número 4, ¿de qué manera comunicarías a los vecinos las medidas preventivas que deberían tomar para no contraer rabia? Recuerda dar paso al video, contestar las preguntas y pues seguimos. Ok, supongo que sí le dieron pausa. Y pues vamos a seguir con nuestro tema. Nos dice que ¿qué se entiende por difundir? Vamos a buscar el significado como tal de difundir. Difundir es hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un conjunto de conocimientos, etcétera, llegue al conocimiento de muchas personas. Difundir entonces es compartir información que yo poseo, bueno, puede ser una noticia, un hecho, una lengua, conocimientos en general, con más personas para que esto que yo sé, esto que yo conozco, que yo puedo compartir, llegue al saber de muchas otras personas, ¿no? Ahora sí que difundir es compartir la información
hacerla llegar a muchas personas. Eso vendría a ser difundir. Y nos dice qué harías para dar a conocer la situación a la comunidad. Y bueno, en este caso, pues se podría, por ejemplo, hacer algún tipo de cartel. Se me ocurre, por ejemplo, pegarlo como por las calles. Y si se tiene la oportunidad, luego hay como pequeños espacios para las personas que puedan expresarse. Instituciones tipo Casa de la Cultura, se me ocurre algo muy similar a ello. O simplemente hacer algún tipo de publicación vía redes sociales. Ya ven que luego es muy común como tener contacto como con las personas vía redes sociales de tu misma ciudad o comunidad. Y después tenemos cómo evitarías que las personas tuvieran miedo ante tal problema. Y bueno, pues esta sería una cuestión de manejar correctamente la información, ¿no? Eh, Sería como decir, ¿sabes qué? Esto puede suceder, pero con estas medidas, si sigues todo al pie de la letra, si conservas la calma y realizas tal o cual cosa, todo va a marchar bien, ¿no? Tal vez sería como ser muy informativo y no decir como, y si no lo haces te vas a morir, o cosas así, me imagino, ¿no? Como tener mucho cuidado con lo que estás difundiendo también. Y nos dice de qué manera comunicarías a los vecinos las medidas preventivas que deberían tomar para no contraer rabia. Y bueno, pues volvemos, ¿no? Tal vez algún infográfico, realizar un reporte como el que nosotros hicimos y tratar de enviarlo a la mayor cantidad de gente posible, etcétera. Por ejemplo, ahorita en el caso de la pandemia, ¿no? La, Le están difundiendo a través de redes sociales, ahí podemos ver qué medidas tomar. Cada gobierno e institución oficial está haciendo como también sus aportaciones vía tecnológica, etcétera, ¿no? Difunden medidas preventivas y se supone que el objetivo también no espantar, ¿verdad?, a la gente, sino que pues tomen las medidas necesarias y saber qué hacer en caso de una emergencia, ¿no? Y nos dice este recuadro de aproxímate a la investigación. De nuevo, se trata de un texto un poco largo, hay que dar pausa, leerlo y después continuar con el video. Y nos dice, difundir es sinónimo de comunicar, es decir, dar a conocer determinada información, resultados, datos o propuestas respecto de un tema, problema o situación. Entonces, cuando nosotros difundimos, estamos comunicando, dando a conocer algún hecho, algún dato que nosotros conocemos para que esto llegue a más personas. Es una más de las etapas de la investigación. Se podría decir que es como la última etapa, ¿no? Una vez que tú ya revisaste todo tu proceso, todo tu texto, etcétera, ahora sí estás preparado para darla a conocer, para compartirla. Y también dice que en ella se pueden corroborar que los conocimientos no sirven de nada si no los utilizamos en la vida diaria para resolver problemas y comprender situaciones que nos exigen poner en juego nuestras competencias, ¿no? Y pues esto es muy verídico. Por ejemplo, imagínense que a todos los científicos a lo largo de la historia simplemente hubieran conocido ellos toda esa información o todas esas cuestiones, pues no habría tantos avances tecnológicos hoy en día. Quién sabe cuáles serían los pensamientos en nuestra sociedad sin de no conocer todos esos datos, ¿no? Todo ese contenido científico. De igual manera aplica para medicina, para todos los campos de las ciencias, tanto sociales como ciencias exactas. Entonces, todo eso lo podemos tener gracias a que personas, miles de personas han difundido la información. Entonces dice que es lo más importante, porque si no, de nada nos serviría tener conocimientos o información solo ahí guardada, ¿no? O solo para nosotros. Mientras más podemos dar a conocer, mejor. Y nos dice, continúa con la lectura del caso de Ramiro. De nuevo dar pausa y dar lectura individual a estos párrafos. Ramiro comentó con Carlota, su asesora,
la propuesta de sus hijos, es decir, la de que compartiera la información. Ella le dijo que sería muy importante tomarlo en cuenta. Ramiro se entusiasmó y preguntó a Carlota cómo podría hacerlo. Ella le recordó que como parte de su investigación tendría que hacer algunos recursos como un folleto o tríptico, realizar pláticas con su familia, compañeros del círculo de estudios y otras personas de la comunidad. Y por último, elaborar otros recursos que le permitirían difundir sus resultados. Le propuso que entre los dos hicieran un plan para la difusión, el cual considera qué hacer, cómo hacerlo, con qué, cuándo y dónde. Ok, entonces analizando esta parte, nos dice que su profesora le dijo que podía usar recursos como un folleto, realizar pláticas, perdón. Y por último, elaborar otros recursos, como lo mencioné, tal vez algún tipo de cartel, hacer uso de la tecnología y sobre todo que ocupan un plan para la difusión, ¿no? Primero tienen que saber qué van a hacer, es decir, hay que formar o pensar en actividades dirigidas a determinadas personas, porque por ejemplo no sería lo mismo, como ya habíamos mencionado, esto también implica en la parte de la comunicación, no es lo mismo comunicarle este tema de la prevención o más bien de la disminución del riesgo de la rabia a un niño de primaria que a una persona adulta, ¿no? Hay que hacerlo manejando bien la información. ¿Y cómo lo vas a hacer? Puede ser presencialmente o a distancia, ¿no? A distancia como estamos nosotros. ¿Con qué hacerlo? Que serían los recursos, como aquí menciona, folleto, tríptico, cartel, medios tecnológicos, una plática, etc. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo sería lo más oportuno? Digo, no lo vas a hacer a la hora que tal vez todos tus vecinos están trabajando. ¿Y dónde hacerlo? Por último, ¿no? Buscar el lugar adecuado o el medio adecuado para realizar tu difusión de información. Nos dice, observa el formato que hicieron Carlota y Ramiro. Carlota y su alumno Ramiro. Vemos que es un recuadro, nos dice que es un plan de difusión de resultados de la investigación. Contiene actividades, la forma en que van a llevarse a cabo, qué recursos van a usar para esa actividad, dónde van a llevarla a cabo y cuándo. Vamos a revisarlas, ¿no? Bueno, primero nos dice que puede hacer una plática con sus familiares. Primero que nada, ¿no? Pues es un buen inicio, compartir la información con quien está más cerca de ti. Claramente lo va a hacer de manera presencial y va a usar sus propias notas de su investigación. Lo va a hacer en su casa, un viernes, cuando cenan. Es una buena estrategia, ¿no? Como ir buscando la manera según las personas a las que se lo estás compartiendo. Una presentación a los compañeros del círculo de estudios, con tus compañeros del módulo. Entonces lo puede hacer de manera presencial, mediante notas o carteles, en una exposición, en su círculo de estudios o en donde toma su clase, en su próxima clase, ¿no? O asesoría. Otra forma es la exposición de los resultados a la comunidad, que puede ser presencial o a distancia, con notas, carteles y folletos en una plaza pública un sábado por la tarde. Bueno, aquí ya se va un poco más a lo masivo, ¿no? Ahora sí pues quiero que más personas en mi comunidad conozcan lo que yo estoy compartiendo. Y por último, contribución al acervo de la mediateca. Esto sería a distancia, mediante un informe, un cartel o un tríptico en una plaza comunitaria, y esto sería una cosa permanente, ¿no? Vamos a revisar algunos detalles. Hay aquí un recurso que no sé si tengan conocimiento, bueno, yo creo que todos hemos visto, pues sabemos lo que es un folleto, ¿no? Vamos a ver sus características. Ok, nos dice que un folleto es un texto impreso en una hoja
que vienen de diferentes formas, colores, y es una herramienta publicitaria. Bueno, existen folletos de publicidad, como lo sería, por ejemplo, el folleto de un hotel para promoverte que vayas ahí de vacaciones, pero también puede ser un folleto informativo, un folleto que, como en este caso, te dé cierta información, ¿no? No para venderte nada, sino para que conozcas. Dice que son entregados en las calles para dar información de interés. Y como lo dice aquí, pues va enfocado a la publicidad, pero no necesariamente tiene que ser publicitario. Y bueno, son hojas dobladas como en tres, ¿no? Si les ha tocado ver alguno. Por ejemplo, este es un folleto de redes sociales, ¿no? Se ve muy chiquita la letra. Pero si nosotros dobláramos esta hoja en tres, veríamos que esta es la portada. Esta sería como la parte del medio, me imagino. Dice ventajas y desventajas de las redes sociales. Y por último hay una conclusión. Hay una cuestión en los folletos que creo que es muy importante. No tiene que haber una saturación de la información. Por ejemplo, en este que vimos ahorita, me parece que es demasiado texto. Aquí está usando demasiado texto, cuando en realidad debe ser un medio llamativo, ¿no? Por ejemplo, este se me hace que es un poco más adecuado. Dice taller de educación vial y ambiental. Igual no se ve muy bien, pero alcanzamos a ver que ese es el tema. Está llamativo, no solo te dice de qué trata, ¿no? Dice recomendaciones para el adecuado uso de nuevos corredores. Te da las recomendaciones, ¿no? Son breves, están separadas, trae algunas otras frases, piensa primero, e información adicional, algún tipo de contacto, ¿no? Y es así como debe ser un folleto. Debe comunicar brevemente y de manera llamativa toda la información o lo más importante de la información. Porque de otra manera, si ves un folleto todo saturado, que incluso trae muy pocas imágenes, realmente no lo vas a leer. Entonces hay que hacer un buen uso de, de estos, de estos recursos, ¿no? Hay que saber realmente formar estos recursos o llevarlos a cabo. Bueno, eso sería un folleto o un tríptico, ¿no? Que fue lo que estuvimos viendo. Y se queda de tarea también investigar características específicas de un folleto. Es decir, cuando yo hago un folleto, ¿qué información debo colocar? ¿Qué tipos de folletos hay? Etcétera. Y bueno, creo que todo lo demás se entiende bien. Solo por último la palabra acervo, tal vez no la escuchamos muy seguido. Ok, ¿qué es un acervo? Nos dice que es un conjunto de bienes o valores morales o culturales que pertenecen a un grupo. Acervo es un conjunto de algo, de bienes morales o culturales. En este caso se puede hacer un acervo de libros, acervo de películas culturales, etcétera, ¿no? Es un conjunto de información. Entonces aquí por eso dice que va a ser una contribución al acervo. Es decir, donde ya hay mucha información, yo voy a agregar esta mía que puede ser útil, ¿no? Para mi comunidad. Y pues este plan de difusión va siendo diferente dependiendo de a quién se le esté compartiendo, ¿no? Empiezas desde tu casa, con tu familia, después con tus compañeros de trabajo, de escuela, posteriormente buscas hacerlo ya a toda tu comunidad o a tu entorno próximo y finalmente pues que se quede ahí de manera permanente. Nos dice, contesta, ¿cuáles son los dos tipos de actividades que propone Ramiro? ¿Y cuál es la diferencia entre plática, presentación y exposición? ¿Cuáles son los dos tipos de actividades? Vamos a ver. Plática, presentación, exposición y contribución al acervo. Entonces, esas son las actividades que está proponiendo. ¿Cuál es la diferencia entre plática, presentación y exposición?
¿Cuál sería la diferencia? ¿Ya lo pensaron? Bueno, yo considero que una plática se trata de una manera un poco más informal de comunicar tu información. Platicas con tus amigos, con tu familia, etcétera. Pero ya si te tocara hacer una exposición, precisamente ahí cambia la palabra. Una presentación o una exposición ya se trata de algo más formal, de una forma de comunicar más formal. Tal vez tengas que preparar un material como más oficial, más formal y adecuado para la masividad que estás manejando, las personas a las que se lo estás compartiendo. No va a ser lo mismo que tú le platiques algo a tu hermano o a tu mamá, que ya se lo platiques a, por ejemplo, todos tus vecinos, ¿no? O toda tu comunidad. Tienes que usar palabras diferentes, material diferente para lograr capturar la atención de las personas y sobre todo pues compartir correctamente esta información que tú posees. ¿Cuáles son las dos formas para llevar a cabo las actividades? Vamos a regresarnos. Dice que puede ser presencial o a distancia. Y ambas formas son realmente muy útiles, ¿no? Digo, lo ideal siempre sería estar presencial, es una buena experiencia para compartir el conocimiento, pero lo hemos visto aquí simplemente que a distancia también es una modalidad para poder aprender. Mientras se tenga a la disposición ambas maneras de llevar a cabo el compartir la información, son pues formas útiles, ¿no? O viables. Y nos dice qué diferencias hay entre una modalidad a distancia y una presencial. Y bueno, pues claramente es que en presencial pues estás compartiendo cara a cara tus ideas, tus pensamientos. eh, y a distancia, pues tal vez sería una modalidad más flexible. También puedes compartir tus ideas, tus conocimientos, pero pues la interacción frente a frente también tiene sus ventajas, ¿no? Pero ambas son importantes formas de comunicarse y hay que saber cuándo utilizar cada una o a las posibilidades de cada quien. Entonces, pues creo que ambas maneras son muy efectivas. Vamos a ver. Nos dice, si difundir es sinónimo de comunicar, ¿qué es la comunicación? Reflexionen un segundo. Contesten también esta preguntita en su libreta o en una hojita donde me vayan a enviar las preguntas anteriores. ¿Qué sería comunicación? Y bueno, nos dice que es un proceso que caracteriza a los seres humanos. Se deriva del latín comunicare, que puede traducirse como poner en común, compartir algo. Y compartir de manera escrita o hablada, que exprese exactamente lo que queremos decir o necesitamos informar, puede llegar a ser todo un reto. La comunicación es algo que es propio de nosotros los seres humanos, ¿no? Tenemos nuestro propio lenguaje, nuestros propios idiomas, etcétera. Y dice que puede llegar a ser todo un reto, y sí que lo es, porque tú estás comunicando algo, pero tienes que encontrar la manera adecuada de que tu idea llegue a ser captada por los demás. No es tan sencillo porque hay que saber de qué forma hacerlo, qué palabras usar, etcétera, ¿no? No es solo llegar y hablar y hablar y hablar, hay que saber cómo capturar la atención, si es de forma hablada o de manera escrita, como ya lo hemos estado viendo, es un proceso muy largo. Hay que escoger un tema, hay que revisar ortografía, cohesión, coherencia, propiedades de la lengua y del texto para que esto se llegue a hacer de una manera muy efectiva y no solo quede como ahí arrumbado, ¿no? Ok, y nos dice, reflexiona. ¿Qué diferencia hay entre comunicar tus resultados a tu familia y a la comunidad? ¿Qué dificultades crees que puedas tener entre una y otra situación?
¿Qué diferencia existiría entre escribir los resultados y comunicarlos? ¿Y cómo pueden apoyarte los recursos escritos durante tu exposición oral? Ok, también hay que contestar estas preguntas. Van a decir, ya me tiene trabajando más que ni cuando sí tenemos la sesión normal. No, pero sí me interesa mucho que empiecen a redactar también, porque más allá de escribir en el celular o en la computadora, es necesario desarrollar una habilidad de escritura también, ¿no? O de pulirla. No recuerdo bien qué número de preguntas sería esta, pero vamos a ponerle que esta sea la A, que esta sea la B, la C y la D. No es necesario volver a escribirla, yo las voy a identificar con que le pongan el inciso A, B, C y D. Estas fueron ya unas cosas que venimos comentando. Igual mándenmelas como una foto en cuanto las tengan. Terminando la sesión, cuando tengan oportunidad, no hay problema. Y nos dice, acércate a la escritura. Comunicarnos correctamente es una competencia que implica planear lo que vamos a decir, organizar nuestras ideas, redactarlas, revisarlas y autocorregir lo escrito. ¿Qué vendría a ser una competencia? Una competencia es la capacidad para el desarrollo de algo, el poder hacer algo. Si eres competente para tal actividad, significa que la puedes hacer. Entonces dice que comunicarse correctamente es una competencia que implica planear lo que va a decirse, organizar nuestras ideas, redactarlas, revisarlas y autocorregir lo escrito. Se me ocurre ahorita el caso de algún presidente, ¿no? O tal vez cuando está en candidatura, dan discursos muy, muy largos, pero imagínense elegir correctamente cada palabra, cada frase, saber qué decir para poder convencer a tu audiencia o poder comunicar tus propuestas sin error alguno, ¿no? Y que las personas realmente te escuchen y vayan siguiendo lo que estás diciendo. Para que podamos expresar de manera oral o escrita lo que sentimos o deseamos transmitir, nos ayuda mucho conocer las reglas gramaticales y ortográficas indispensables. Y bueno, esto es muy cierto, ¿no? Para poder hablar, para poder escribir, es importante que tengamos ciertos conocimientos de gramática y ortografía. Y esto se refleja cuando quien nos lee o escucha nos entiende. Y nos dice qué recursos utiliza Ramiro, qué diferencias hay en estos recursos y qué características deben considerarse para elaborar cada uno. Vamos a regresarnos a la tabla de Ramiro. Nos dice que en recursos se utilizan notas, carteles, folletos, un informe o un tríptico. ¿Qué diferencias hay? Pues sería más que nada el formato, ¿no? ¿Cómo estás organizando tu información? Los recursos ya los mencionamos. Ok, nos dice características de los recursos. Recurso y consideraciones para elaborarlo. Por ejemplo, un tríptico, que vendría a ser un folleto. Nos dice que debe ser claro, debe usar imágenes, tener un buen tamaño. Y bueno, vamos a escribir aquí las que me vayan viniendo a la mente. Ok, tengo que considerar no extender mucho la información. Dar a conocer lo más importante
utilizar recursos visuales como imágenes y gráficas, dejar algún contacto y dar una organización llamativa al folleto o al tríptico. Ok, entonces cuando haga mi tríptico no lo voy a saturar de 1000 párrafos, no. Tengo que ser muy clara y muy precisa en las ideas que voy a escribirle. Tengo que utilizar recursos como alguna imagen o alguna gráfica, dejar algún contacto en caso de que se necesite más información. Por ejemplo, en este caso de la rabia podría dejarse el teléfono de un número de emergencia, ¿no? Por ejemplo, de un hospital. Y que sea llamativo, ¿no? No lo voy a hacer así, sin colores y de la manera, pues, más gris, ¿no? Sino tengo que hacer que llame la atención de las personas. Un cartel, consideraciones, que sea llamativo, colorido, breve, que exprese claramente mi idea principal. No saturarlo de texto, a lo mucho unas cuantas frases cortas o las recomendaciones principales. Nuevamente, yo no puedo saturar un cartel de información. No le puedo meter toda la información del mundo. Tiene que ser breve. Vamos a ver un cartel. Un cartel llama la atención. Por ejemplo, taller de vinos de Jerez. Tiene la fecha, la hora, la duración, dónde es, cuánto cuesta y dónde puedo conseguir más información. Por arte de magia. Lugar, CEIP Los Pinos, salón de actos, día y hora. No a la violencia contra la mujer. La violencia es un delito que todos debemos combatir. Así se compone un cartel, ¿no? Tiene una imagen llamativa, una frase corta o información relevante y necesaria para que las personas conozcan lo que queremos decir o queremos comunicar. De otra manera, pues ya no sería un cartel, ¿no? Si lo saturamos con texto. Notas. Cuando yo hago mis notas, debo asegurarme de que principalmente yo entiendo lo que estoy comunicando, ¿no? Que conozco bien el tema. Pues unas notas se hacen, por ejemplo, las que ustedes realizan en clase, lo más importante, lo que dice su asesora, anotan lo más importante, ¿no? Lo que consideran necesario. En un informe hay que tener consideraciones de la organización del texto, que tenga introducción, desarrollo, conclusión, que tenga una coherencia, perdón, que tenga cohesión, que las ideas sigan un orden lógico, tratar el tema principal adecuadamente, utilizar las palabras adecuadas, etcétera, ¿no? Y bueno, ya vimos ciertas características de los recursos para comunicar, que el informe vendría siendo como, por ejemplo, nuestro ensayo, ¿no? O nuestro reporte. Ok, nos dice que con nuestro tema de investigación se complete la tabla. Pueden imaginar que ya tenemos nuestro reporte listo y completar esta tabla también. ¿Qué actividades se les ocurrirían? Por ejemplo, ¿de qué manera podríamos llegar a comunicar nuestra información? ¿Qué se les ocurre? No tienen que ser todas. Pueden ser 2 o 3 nada más. ¿De qué manera lo haríamos? ¿Qué recursos usaríamos? Lugar, puede ser físico, ¿no? ¿Y cuándo? Tarea también. Esto pues sería en base a la tabla anterior.
y nos dice, elaboro recursos para difundir los resultados. Esta ya sería parte de la actividad 2 y pues ya se quedaría para la sesión de la semana entrante. Espero si no haya dudas. Bueno, no, más bien espero que sí haya dudas. Quise decir, espero haberme dado a entender y no haberlos enfadado mi, con mi voz tanto rato. Han de decir, ya nos tiene cansados la maestra. No es cierto. Pues ya saben que estoy ahí en Facebook cuando lo necesite para cualquier consulta. Si hay alguna duda de este tema o del anterior, con confianza pueden escribirme. Ya saben que puede estar disponible para cuando necesiten ver esta sesión aquí en YouTube. Y pues de tarea es contestar las preguntas que habíamos mencionado anteriormente. No es necesario escribir la pregunta, sino solo la respuesta, para que quede como evidencia de su trabajo en clase. Y pues eso sería todo por la sesión de hoy. Sigan teniendo mucha precaución, mucho cuidado, que tengan una buena semana y nos vemos el siguiente sábado, o nos escuchamos más bien. Cualquier duda pueden escribirme y pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias.